Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Primer Plano. El miércoles pasado, en una ceremonia en Los Pinos, se publicó la Ley General de Víctimas, la polémica Ley General de Víctimas, que inmediatamente fue descalificada el mismo día, 5 minutos después de que terminara el acto, si no es que al mismo tiempo. Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace, entre otros, empezaron a tuitear diciendo que era un error, que era anticonstitucional. Por en parte confieso que, conociendo esas críticas y compartiendo un buen número de esas críticas, pienso que el acto del miércoles fue una reunión en la cual se ratificó la voluntad de víctimas y gobierno para encontrar una solución al problema de las víctimas que no podemos seguir ignorando por más tiempo. Pero independientemente de lo que se pueda discutir, creo que habrá oportunidad para hablar más. Quisiera dar algunos antecedentes para enmarcar la discusión. Esta ley, de hecho, es el resultado de la fusión de dos leyes, una de la UNAM, otra del INACIPE, que Felipe Calderón ordena y está de acuerdo en que se envíe al Congreso, y una vez que la aprueba el Congreso y que regresa a Los Pinos, Felipe Calderón se olvida de la ley hasta pocas horas después de la elección presidencial, cuando decide vetarla. Por tanto, eso agria las relaciones entre las víctimas y el gobierno de Felipe Calderón. Andaban mal ya las relaciones, por cierto, pero eso termina de romper las relaciones, sobre todo con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad. Quienes están a favor, me incluyo, creemos que es una forma de abordar el problema iniciando la revisión y reformas de la ley. Quienes lo critican dicen que fue un error. Yo creo que vale la pena comentar un extraordinario, a mi juicio, artículo que publica hoy Jesús Silva Herzog en Reforma, que toca el tema de lleno, pero viéndolo desde una perspectiva de lo que es forma y fondo. Las formas se llama el artículo, si no me equivoco. Y lo que hace es decir que hay, en síntesis, un cierto oportunismo del gobierno actual que se inicia porque está colgándose de un acto que es popular, que le da legitimidad, que lo diferencia claramente del gobierno anterior, que no solo vetó la ley, sino planteó una controversia constitucional, diciendo que era anticonstitucional la ley, por tanto había una fundamentación de su veto, pero también había un ejercicio jurídico de impugnarla en la Suprema Corte, con la Suprema Corte, ante la Suprema Corte de Justicia, y esto pues le da toda una perspectiva. Jesús Silva Herzog trata el tema que ha sido muy comentado y muy superficialmente comentado, de aquella frase de Reyes Heroles que dijo que en política fondo es forma, y nos recuerda a Jesús que es citado constantemente, pero mal citado, porque lo que dice Reyes Heroles, su frase es frecuentemente fondo es forma, pero no dice que Reyes Heroles está centrando su atención en las formas, sino que valora las formas, pero que tiene atención en el fondo. Y en este caso estamos en presencia de una ley que es impugnada por no ser eficaz, aun cuando tenga un aparato de demostración de que aquí hay una buena acción de gobierno, una identificación de las víctimas y un apoyo a esta tarea, ¿no? En fin. Yo la frase de la forma es fondo la encontré en La Regenta, en Leopoldo Alas Clarín hace tiempo, pero más allá de la forma y fondo, yo creo que el presidente hace bien en retomar este tema. Es un clamor de un grupo muy amplio de la sociedad que le decía, oiga, tenemos con legislación positiva que enfrentar este asunto y darle algún tipo de respuesta a las víctimas. No en vano, un grupo de la sociedad civil muy amplio le reconoció a Peña Nieto eso, y que el político aproveche eso para levantarse el cuello me parece no solo normal, sino de
deseable, qué bueno que se pongan efectivamente del lado correcto de la historia. Yo veo dos grandes asuntos, como dos grandes corrientes de crítica que creo que vale la pena a esta altura del debate nacional distinguir claramente. Por un lado están los que sí creen que hay que blindar la ley. Por ejemplo, desde si el Congreso tenía o no facultades para expedir esa ley, por tanto, en la primera, digamos, en la primera fase de su operación, que cualquiera lo pudiera vetar y que el barco se nos fuera como un Titanic. O sea, yo creo que hay una crítica de buena fe diciendo, oiga, cuidemos que es una ley importante. Y hay otra que sigue creyendo, otra corriente de pensamiento, que sigue creyendo que este tipo de leyes no ayudan a nada y que es una corriente que se expresa, a ver si no me salgo, si de todas maneras me indisciplino, ustedes me jalen las orejas, con el debate del primero constitucional que tú has seguido mucho, Sergio, este tema de si se debe efectivamente, en una discusión que es muy típica de juristas, tomar en cuenta la literalidad de la Constitución frente a tratados internacionales que celebra el gobierno que tutelan los derechos humanos, o si se debe en todo caso siempre invocar los derechos por encima de la literalidad de la Constitución, que es un debate que el presidente de la Cámara de Diputados reabrió ahora con la eventualidad de una reforma constitucional del día 1. Creo que van ligados, por tanto veo una corriente que legítimamente critica la ley de víctimas y dice, ojo, blindémosla para que no se nos hunda, y otra que sí trae todos los fantasmas del pasado, desde purismos jurídicos hasta una actitud francamente reaccionaria. Sí, en la crítica que se hace del gobierno, decir, está privilegiando el aplauso, la legitimidad, en una ley que francamente le faltan muchas cosas para hacerla operativa, según los expertos, y que hubo una crítica en todo caso a Calderón por haber retenido, digamos, esta ley, no haberla aprobado tal como estaba. Se dice desde esta posición con responsabilidad, porque si le faltan muchas cosas para hacerla operativa, para definir bien quién recibe, cuánto recibe, cómo se define la víctima o no, pues como que la apruebas y luego, ahora sí que la aprobamos y luego averiguamos, ¿no? En parte es cierto, lo que pasa es que los momentos políticos también de pronto, y en un país tan folclórico como México pues suele ocurrir, es la propia sociedad o la parte de la sociedad o una parte de la sociedad que quiere una señal de disposición. O sea, ahorita después de un gobierno ayuno de resultados, de dos gobiernos en todo caso, de 12 años en donde, bueno, pues aquí no, ¿qué pasó? No hubo gran cosa. Entonces como que efectivamente de parte de la sociedad, y en este caso de quienes han impulsado esta ley, decir, mira, ahorita lo que queremos es que nos des la señal de que estás dispuesto a aprobarla, que no nos las estés escatimando, que no se congele, porque eventualmente esto lleva a la congelación y están con los aspectos técnicos, que desde luego que hay que atender, pero ahorita políticamente se están pidiendo señales. También con lo del pacto se ha dicho, es decir, a ver, ahí están los tres partidos, la foto, pero luego en los detalles es donde quién sabe si se aplique o no, si el PRD se salga o el PAN en otro caso, pero ahorita es la pura foto, es de nuevo la forma, pero el fondo quién sabe en qué va a parar. Bueno, es que el momento político así lo está pidiendo no solo del gobierno, sino en este caso las organizaciones o muchas de ellas que estaban pidiendo la ley de las víctimas y estaban pidiendo esa señal y habían criticado a Calderón el haber no aprobado esta ley. Y lo mismo como la sociedad en general decir, a ver, no sabemos bien qué va a salir del pacto, qué no va a salir, cómo va a salir, pero ahorita queremos que nos digan los partidos que están dispuestos a entrarle. Y eso es lo que ha leído bien el gobierno. Dice, bueno, no es nada más la pura forma, es mandar un mensaje muy claro que nos está pidiendo la sociedad. Y que podemos capitalizar políticamente, pero dándole confianza a la sociedad de que la disposición hay. Ya después veremos en qué aterriza, pero por lo pronto hay la disposición de atender estas diferentes demandas que se han presentado. Lo pusieron creo que muy bien, lo complementaron. Quisiera recordar 4 hechos históricos que ilustran o que enmarcan el debate. Primero, la ceremonia la ceremonia que se hizo en noviembre del 2001, Vicente Fox, por la creación de la Fiscalía que iba a perseguir los delitos del pasado, sería otro ejemplo de cómo un presidente, en este caso panista, respondía al clamor de quienes deseábamos en aquel momento que se hiciera justicia con las violaciones a los derechos humanos en el pasado, o la creación de Províctima por parte de Felipe Calderón.
creo que la utilización de parte de los políticos de las causas sociales es inevitable y lo que uno quiere es que resuelvan los problemas, en el último de los casos. Vamos a ver si hay una respuesta eficaz, si esa voluntad expresada retóricamente el miércoles pasado por Osorio Chong, el secretario de Gobernación, por Enrique Peña Nieto, tienen sustento. De parte de, a mí me llamó mucho la atención el discurso de Angélica de la Peña, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, En relación con esto. porque no solo el artículo primero, sino que es una comisión que puede ser poderosísima en este tema. Si asume esa comisión su mandato, puede hacer, por ejemplo, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos funcione mejor, porque otra señal de ese evento fue la marginalidad de la CNDH. Raúl Plasencia está a un extremo de la mesa y en los discursos nadie mencionó alguna participación de la CNDH cuando es la instancia del Estado mexicano para atender a las víctimas, lo cual era paradójico. Una ley general de víctimas que ignora en el protocolo y el discurso a la CNDH. Una acotación. En esta discusión, hay que distinguir entre los que opinan a los que fueron víctimas de los que no lo fueron, porque la perspectiva del problema cambia radicalmente. Cuando Raúl Salinas de Gortari fue metido al Moloya, inmediatamente descubrieron que ahí se violaban los derechos humanos, olvidándose que Carlos Salinas había inaugurado al Moloya. Cuando le matan al hijo, al exgobernador de Coahuila, desafortunadamente Humberto Moreira, en ese momento descubre que hay derechos humanos. Bueno, existen centenares de miles de familias en México a los cuales no se toma en cuenta y son víctimas. Ellos son los que están reclamando atención. Yo creo que ha habido una clara definición de las posiciones. Las del gobierno son la de publicar, la de retirar la controversia constitucional, publicar la ley para que entre en vigor, e incluso declaraciones del nuevo procurador, don Jesús Murillo Caram, diciendo que efectivamente la ley tiene errores, es perfectible, pero que es necesario dar esta señal a la que ya se refería José Antonio, y no repito. Me parece que es muy importante el comentario que ha hecho Leonardo Curcio en el sentido de la reforma que ha planteado el presidente de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieira, para modificar el artículo primero de la Constitución. Creo que es una errónea iniciativa la del presidente Arroyo Vieira, porque esta reforma del artículo primero es una que verdaderamente puede ser considerada, o por lo menos es considerada por muchos, como la mayor y más importante reforma constitucional de fondo desde el 17 a la fecha. Estamos hablando de algo fundamental. Se está transformando la estructura de la Constitución y modificarla en un sentido de un detalle, porque lo que está discutiéndose es la jerarquía de las leyes. ¿Qué es más importante, la Constitución o los tratados internacionales? El artículo primero los pone en el mismo nivel siempre y cuando hubiera sido aprobada la ley, aprobado el Tratado Internacional, por el Senado de la República, ya hubiera cumplido todos los requisitos para mostrar que no hay incompatibilidad con la Constitución. Entonces, yo creo que no necesita reforma este artículo. ¿Algún comentario Sí, brevísimo? yo creo que va a ser crucial que veamos cómo dotan de suficiencia presupuestal la ley de víctimas y cómo una buena parte de los bienes que le incautan a la delincuencia se van a un fondo presupuestal transparente para restituir esto a toda la gente que ha sido efectivamente víctima de un delito. Pues sí, pero por lo pronto sigue moviéndose algunos cambios en el nuevo gobierno y creo que tenemos que no reconocerlos acríticamente, sino discutirlos como lo hemos hecho en este primer bloque. Nos tenemos que ir, espérenos, regresamos en unos segundos. Bien, vamos a comentar ahora en términos generales cómo ha empezado este gobierno que encabeza Enrique Peña Nieto. Ha empezado despertando una serie de expectativas, mandando una serie de señales, creando una serie de instituciones,
entre ellas los consejos que van a vigilar el consejo que va a vigilar el pacto, creando un instituto del emprendedor, que prometió en campaña de los empresarios, iniciando una serie de acciones importantes, completando el equipo de gobierno y sobre todo despertando una serie de expectativas y de esperanzas, diría yo, en la población de que esto va a cambiar radicalmente, que esto va a ser un gobierno eficaz, que sí satisfaga las necesidades que la sociedad mexicana está teniendo y planteando desde hace mucho tiempo, entre ellas para hacer las reformas llamadas estructurales, empezando por la laboral, la educativa, que por cierto ahora están siendo impugnadas las dos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que se ha convertido en el enemigo número uno de este gobierno. No le confirmaron la subsecretaría ya no se la habían dado desde el sexenio pasado, había concluido, pero no le confirmaron la Lotería Nacional, no le confirmaron una serie de posiciones que tenía, aunque le entregaron a un agente de este grupo, a Emilio Cebadúa, la oficialía mayor de la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol. Pero en términos generales hay una baja notable de posiciones de poder que tenía el CENTE y que la maestra Elvester estaba pues utilizando. Creo que ahora hay expectativas, no creo que van a ser todas cumplidas. No creo que la reforma educativa va a llegar a los puntos más importantes, porque si se hace de consenso, van a tener que negociarse muchas cosas. Y eso es lo que pasa. Al principio de un gobierno se plantean cosas de grandes cambios y luego viene la ley del embudo que las va ajustando, las va reduciendo y salen unas reformitas que son como ratoncitos que salen y hacen una victoria pírrica de estas grandes declaraciones. Pues la semana pasada tuvo el gobierno en pleno una reunión con la OCDE, con el BID, con la CEPAL y la discusión de muchísimos especialistas diciendo está muy bien todo esto que plantean, está muy bien tener una lógica ambiciosa y plantearse una transformación del país, pero Gurría con gran sentido del humor dijo las lunas de miel en política duran más o menos 100 días y esta ya va a la mitad y es tiempo de que se discutan algunos asuntos importantes como los dineros, que son los que le dan viabilidad al conjunto de las reformas. A mí lo que me parece muy relevante de la semana anterior es el hecho de que se haya calendarizado el conjunto de reformas y la fiscal, junto con la energética, y no me acuerdo qué otra, se mandan al segundo semestre. Y ocurre esto, es un cálculo político como cualquier otro, después de las elecciones. En la mitad del país, vamos a tener más o menos la mitad, porque son 14 entidades, tendrán elecciones en julio. Y yo no sé si es lo mejor, se los pregunto a ustedes, si mover la reforma importante que es de dónde vamos a sacar dinero para fondear el resto de las reformas, que aumenten la productividad, que le den dinero al Instituto del Emprendedor, que edifiquen infraestructura y todo lo demás, si no se llega a un gran acuerdo político en materia fiscal. Hay materias que no tienen, digamos, costo para los partidos políticos. ¿Quién va a estar en contra? Salvo la maestra de la calidad educativa, pero el resto de los actores dicen, yo me apunto, calidad educativa, país más competitivo, yo me apunto. Cuando le empiezas a decir a la gente, oiga, le voy a tener que cobrar más, ya tienes movimientos como los de Sonora, que se llaman los bien nacidos, diciendo, oiga, no nos va usted a cobrar la tenencia. La mayor parte de los como los de Francia, que se están yendo para no pagar impuestos. Pero concretamente aquí en manifestaciones en Sonora, diciendo los bien nacidos no queremos pagar tenencia. Nos habían prometido que no la íbamos a pagar, como en Chiapas, como en el DF, como en otras más. Y le dicen, ¿saben qué? Pues ahora hay que seguir pagando. En fin, cuando se llega al tema de los dineros, las buenas intenciones empiezan a diluirse. Sí, porque además hay ahí, en Francia les querían cobrar 75% de sus ingresos. En México el promedio anda en el 8% de lo que pagan, si no es que menos, por todos esos sistemas de elusión fiscal, que no es lo mismo que evasión. Podríamos invitar a Depardieu a vivir a México. Depardieu le querían cobrar el 85% a Depardieu, el 85%. Claro, pero hice un ejercicio de comparar varias secretarías de Estado, me voy a referir a dos, ya que además de las reformas estructurales, pues hay que revisar quién va a llevar a cabo las reformas estructurales. Y si uno compara
el área de seguridad, la mayoría de los funcionarios de primero y segundo nivel sí son aptos para el cargo. Aptos quiere decir que tienen experiencia, buena fama, que han demostrado en los hechos, como Jesús Murillo Caram en Ley General de Víctimas, Mondragón y Calf, Distrito Federal. Es decir, que tienen un historial que dice uno, bueno, sí hay razones para tener confianza. Pero si uno revisa la Sedesol, ahí es lo inverso, porque es un reparto entre las tribus priistas, que la tribu de Ulises Ruiz, de Mario Marín, del Estado de México, por supuesto que el Estado de México como grupo está ocupando cargos importantes. Muy importantes. El origen por entidad no descalifica a nadie, por supuesto, pero sí tiene uno que revisar los antecedentes, y cuando uno revisa los antecedentes, pues no hay concordancia, ni tampoco un historial de efectividad. Por tanto, me temo que en algunos temas, después de los primeros, en algunas secretarías y en algunas áreas, empezaremos a ver críticas bastante más severas porque no van a estar a la altura de lo que se espera de ellos. Es un pronóstico, no así en el caso de seguridad, que creo que están tomando medidas razonables. El problema con los impuestos que se deberán cobrar ahora para todo lo que se está planteando, es decir, todas esas reformas del Pacto por México que necesitan ser financiadas, pues si viene la reforma aparejada, tiene que venir la de Pemex con la reforma fiscal para darle autonomía fiscal y darle autonomía de gestión a Pemex, que es una de las cosas que se están planteando. Pues entonces se requiere resolver entonces de dónde saca el Estado todos esos recursos que le ha estado extrayendo a Pemex. Tiene que venir a fuerza un elemento de nuevos recursos que se van a ver a través de nuevos impuestos seguramente. Desde luego la pregunta es cuáles, cómo, a quiénes, cobrarle más a los que han eludido impuestos tradicionalmente, de los más ricos, pero sí hay que elevar impuestos, etcétera. El problema de todo eso es que de nuevo no se ha generado la situación en la cual la gente acepte efectivamente decir, bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, pero en varios países, por ejemplo los escandinavos, donde te cobran un porcentaje altísimo de Más del 50%. De tus ingresos, pero también en el consumo vienen tasas altísimas, lo hace paradójicamente de buena gana porque está viendo todos los servicios que le da el Estado. Saben que están cubiertos en todos sentidos, entonces pues claro que pago porque aquí vienen mis pensiones de vejez, mis escuelas para los hijos, los hospitales, claro que los pago gustoso, nos dicen, porque está viendo los resultados. Aquí no se ve desde luego, pero sobre todo también porque vemos la impunidad de quienes han manejado mal los impuestos públicos. Pero bueno, pues ¿qué me garantiza a mí que el nuevo desembolso que yo pague directa o indirectamente o a través de el poner el precio de la gasolina, que me parece que es correcto, el precio normal de la gasolina, dejar de estar subsidiando, cuidando desde luego algunas excepciones quizá de diésel, los camioneros, qué sé yo, pero elevar los impuestos, pues la disposición de la gente es totalmente negativa porque a quienes han malgastado los impuestos, a quienes ahora tenemos que pagar con nuestros impuestos las deudas de los estados y municipios, como hemos señalado, no hay consecuencia, no hay responsables de nada. Entonces, bueno, pues, mis impuestos, los nuevos, se los pueden volver a desviar sin que haya ninguna consecuencia. Bien. Pues bueno, estamos en tiempo de planteamiento de expectativas. Ya hemos planteado en programas anteriores las expectativas sobre la reforma educativa, la acción que tiene que desarrollar quirúrgica el nuevo secretario, Choai Fett, que es más un político que un educador, por lo menos en su tradición, en su carrera, pero entra a desmontar o a tratar de desmontar todo un poderío que ha desarrollado el CENTE, y también tenemos una serie de planteamientos que despiertan algunas expectativas muy positivas, algunas de ellas en materia internacional, de política internacional, que será un tema que vamos a tocar más adelante. Creo yo que vale la pena estar pendientes de cómo caminan estas reformas, de hasta dónde van a ser rebajadas. Hay, por ejemplo, ahora miles de amparos que van a ser presentados, o demandas de amparo que van a ser presentadas contra la ley del trabajo y contra la ley y contra la reforma educativa que ya se aprobó y que ya se publicó. Pero vamos a ver a dónde lleva esto, qué tipo de freno. Y también una última cosa que quisiera yo agregar es que
no solo el poderío del CENTE está dado en el gobierno federal y en las posiciones que tiene ahí, sino en los estados. Hay varios estados cuyas secretarías de educación, que son del gobierno, están entregadas al CENTE totalmente. Casi todas, ¿no? Y entonces, y ahora vienen 14 elecciones en donde va a haber cambios y vamos a ver si se las confirman o no se las confirman. Una muy clara que acaban de ponerse en duda es la de Chiapas, porque ahí, de donde es la maestra, por cierto, tenía la Secretaría de Educación Pública y probablemente no la va a tener ya. Yo creo que el gran asunto de este año es si efectivamente toda esta operación política que termina en el pacto no solo sirve para establecer una agenda, que de agendas sabemos ya bastante los mexicanos, sino realmente la unidad de los políticos. La unidad de propósito de los políticos sirve para ir derribando poderes fácticos. Si no, va a ser una colección de buenas intenciones. Si las dirigencias del PRD, PAN y PRI, así como la articulación del pacto, sirven para decir, por ejemplo, en el caso del centro, oiga, se va a reafirmar la autoridad del Estado y punto. Si en el ámbito fiscal se dice, oiga, a mí no me haga caprichitos de entrada, o sea, nada de consolidación fiscal ni nada de regímenes especiales. Si efectivamente la fuerza del Estado sirve para decir, lo que no podemos es seguir viviendo con un 30% de las finanzas públicas dependientes del petróleo y gastando 200,000 millones de pesos en subsidiar las gasolinas porque alguien considera que eso es muy progresista. Yo creo que si esa fuerza, si esa, digamos, conjunto de voluntades sirve para derrotar esas fuerzas, el pacto habrá servido para algo, si no para decir que queremos educación de calidad, hasta yo me apunto, ¿no? Digo, finalmente eso como intención no te lleva a ninguna parte. Este país tiene muy claro dónde está la geografía de las resistencias y la fuerza política de la unión de partidos debe ir en el sentido de derribarlas, ¿no? Hoy publica en Reforma Claudio X González un artículo bien interesante. Él es Sobre el la presidente calidad de la educación. de Mexicanos Primero, pero no me quiero referir a la educación, sino a los supuestos de los cuales parte, porque lo que él dice es que, por ejemplo, en el 88 se ve que él estaba de acuerdo con las reformas salinistas, no habló nada del fraude electoral, pero bueno, decía, había una gran esperanza y lo mismo en el 2000. Y luego hace una afirmación que crees bien relevante. Dice, la diferencia entre entonces y ahora es que la sociedad mexicana ya no es tan ingenua, ya no está en disposición de esperar demasiado tiempo. Estimado Sergio, está muy bien planteado, pero tenemos que irnos a un corte y regresamos en unos minutos. No nos dejen. Yo les propongo que en este bloque revisemos las novedades que hay en el ámbito de la política exterior. En la reunión de embajadores y cónsules, tanto el canciller Meade como el presidente Peña Nieto reiteraron que la idea fundamental que debe alentar la política exterior son los 5 ejes que ha planteado Peña Nieto en el ámbito interno y que estos deben hacer mover efectivamente la imagen de México en el mundo. Llaman la atención algunos nombramientos, quizá el más significativo, el de Eduardo Medina Mora, que pasa a ocupar, de hecho hoy presentó sus cartas credenciales ante Obama, la principal embajada que tiene este país. Me parece que detrás del nombramiento de Medina Mora se esconde la necesidad de ganar legitimidad ante la opinión pública norteamericana, ante el establishment norteamericano, de que el gobierno del PRI no va a dar marcha atrás en esta idea de confrontar a los cárteles de la droga y que está convencido efectivamente de que ese espacio debe efectivamente seguir por esa vía. Muchas voces en los Estados Unidos habían manifestado su preocupación que la llegada del gobierno priista significaría un debilitamiento de esa lucha. Yo creo que un hombre que ha tenido como Medina Mora el cargo de director del CISEN, secretario de Seguridad Pública y procurador, ha sido el único que ha ocupado los 3 cargos, digamos, más relevantes del aparato en el ámbito civil de seguridad. El que vaya a Washington es una especie de garantía que, junto con el nombramiento del general Naranjo como consejero del presidente en esa materia, tranquilizan a Washington de que ese tema lo seguirá abordando el presidente. Por otro lado, y no me alargo, ha dicho él que es absolutamente prioritario pensar en una nueva gama, en un nuevo capítulo del Tratado de Libre Comercio, que le dé a este país oportunidad de ser mucho más activo en el ámbito de Norteamérica. Todo eso está por escribirse, pero creo que hay novedades interesantes en el ámbito de la elaboración de lo que es la política exterior. Bien interesante el ángulo que tomas. Lo contrasto con Anthony Wayne.
el recién llegado relativamente embajador de Estados Unidos en México, él venía de Afganistán y su principal virtud, según dicen quienes conocen su estilo de trabajo, es su capacidad para conciliar el trabajo de las burocracias en el ámbito de la seguridad. Porque, vamos, es una profesión tener la capacidad de conciliar en Estados Unidos a la DEA con el FBI, por ejemplo, a la CIA con el Pentágono. Son burocracias muy pesadas. Y según esto, Anthony Wayne tiene esa capacidad. Desde esa perspectiva, mira, es bien sutil el análisis que haces, porque Eduardo Medina Mora llega en el gobierno de Fox, al CISEN. Solo la administración panista. Y está en 10 años, 11 años de la administración panista. Él viene del sector financiero, pero primero en el ámbito de seguridad y luego en la diplomacia, en donde creo que jugó un papel digno y eficiente, eficaz en Inglaterra. Entonces el gobierno de Peña Nieto, ante Anthony Wayne, le responde con una figura que es capaz de dialogar con el aparato de seguridad de Estados Unidos. Porque creo que hay dos prioridades. Si tomamos ese nombramiento como un indicador, habría dos prioridades. Una, la económica, que está con el canciller, el nombramiento de José Antonio Meade en la OMIADE, ¿cómo se pronuncia? Meade. José Antonio Meade en la Cancillería. Y dos, el principal embajador con la experiencia en el ámbito de seguridad, economía y seguridad, porque quienes están en el CISEN, en la PGR, están en trato constante con todo el aparato de seguridad de Estados Unidos y desde esa perspectiva tienen la capacidad, ojalá no solo de dialogar con ellos, sino de defender ante ellos los intereses mexicanos, porque el gobierno de Felipe Calderón y de Fox fueron bastante pusilánimes a la hora de defender diplomáticamente los intereses de seguridad mexicanos. A mí me gustaría comentar, ¿tú querías? No, adelante. Algo que se publica hoy en un trascendido en el periódico de Reforma, en esto de la pirámide, ¿cómo se llama?, de Fray Bartolomé, que la embajada o la representación de México en las Naciones Unidas, en la Organización de Naciones Unidas, va a ser entregada a Montaño, a Jorge Montaño, que ya fue embajador de México en los Estados Unidos y que pues está muy abocado para esta posición, porque él fue uno de los principales, si no es que el principal asesor en materia internacional. Bueno, fueron Lozoya y él los principales asesores en materia internacional durante toda la campaña iba a decir de Premio Nieto, no, porque estaba yo pensando, fue un lapsus que me revelaba que es el premio que le están dando a don Jorge Montaño. Y la tristeza que se desprende de la expectativa que tenía pues la canciller anterior, ¿verdad?, la señora Espinosa, que estaba tratando de ser nombrada representante ante las Naciones Unidas y aparentemente va a tener que optar por la embajada en Argentina, según dice este mismo trascendido, o hay alguna especulación por ahí en este plano. Dices, Sergio, que las señales que se mandan a través de las personas que se han nombrado en la Cancillería, por un lado, y en la Embajada en Washington, son que las prioridades son la economía y la seguridad. Yo ahí no veo un cambio notable en la política exterior que se está prefigurando ahora del anterior, claro. Porque en las reuniones con los embajadores que se hacen a principio de año, en las previas, yo recuerdo a Felipe Calderón instruir al personal diplomático en busquen inversiones y mejoren la imagen de México en materia de seguridad. Que incluso yo he dicho, bueno, pues los embajadores pueden decir lo que quieran de México en las reuniones y con la gente con la que ellos tratan, pero si los medios de esos países presentan casi exclusivamente lo que pasa en México en términos de cuántos muertos hay, cuántos balazos ha habido, cuántos descabezados, pues evidentemente tú no puedes modificar esa imagen.
Ahora se ha dicho que se está hablando menos en los medios y se va a hablar menos de la violencia porque esta ya no será la prioridad como tal. Y el enfoque, sobre todo, de Peña Nieto, como lo fue de Calderón, de estar presumiendo cada capo que agarrabas y cada droga que decomisabas, y que lo único que decía era que estábamos metidos totalmente en esta guerra, en términos de imagen, ¿no? Y bueno, ahora ya no se va a hablar tanto de eso, o mucho menos, qué bueno, pero pues la violencia sigue ahí. Y a los medios no les importa lo que les diga el embajador o los discursos que se planteen desde el gobierno, sino que si siguen viendo, como ha ocurrido hasta ahora, un nivel de violencia que no se reduce significativamente, va a ser muy difícil cambiar la imagen de México. Y en lo de la economía, pues también, ¿no? Esa era la instrucción de todas maneras de años para atrás. Quizá lo único diferente es que estaban encargados gente de la propia Servicio Exterior, tanto Patricia Espinosa como Sarucán son gente del servicio. Ahora viene MID del sector económico y Medina Mora con experiencia de seguridad. Bueno, eso puede significar algo, pero habrá que ver hasta dónde llega la novedad en términos de resultados, diría yo, más que de enfoque de la política exterior. Porque no se ha anunciado ninguna otra cosa que no hubiera en el sexenio pasado. Es decir, vamos a impulsar tal agenda de política exterior más allá de estos temas, no se ha visto eso. Sí, lo mencionaste, pero lo subrayo. En el sexenio de Felipe Calderón lo notable fue que en la Cancillería y en Estados Unidos estuvieron personal del Servicio Exterior y que han hecho toda su carrera ahí, vamos, tanto Patricia Espinosa como Arturo Sarucán, ambos entraron, hicieron concurso, estudiaron Relaciones Internacionales ambos, en el Colegio de México, luego entran y ahí se han pasado la vida y creo que en el caso de Arturo Sarucán pues fue un muy buen embajador ante Estados Unidos, pero si estaba... Lo ligué porque en el bloque anterior hice la comparación de Sedesol y de seguridad. Entonces, en el ámbito de las relaciones con Estados Unidos, creo que el nombramiento de personas sí tienen un peso, sí son una señal. No es lo mismo nombrar a alguien profesional, pero sin experiencia en relación con el Pentágono o con la DEA, a una persona como Medina Mora que ya sabe cómo tratar con ellos. Y sí insisto, ojalá y estos nuevos funcionarios sí se aparten un tanto de la práctica de Patricia Espinosa, que fue muy, muy, muy tibia. Arturo Sarucán sí tomaba posiciones personales, pero era solo él como embajador. No tenía respaldo en el gobierno de Calderón para exigirles, por ejemplo, en el tema de armas. Iba Felipe Calderón y pronunciaba discursos muy valientes, pero luego se les olvidaba darle seguimiento en el tema de armas, diciendo tienen que cumplir con frenar el contrabando. Espero que en esta ocasión sí se la tomen más en serio, porque los norteamericanos no nos van a atender nada más por la personalidad, sino por el vigor y la energía con la cual nos metamos a exigirles que ellos son corresponsables de lo que está pasando y que tienen que tomar medidas. Yo cambio 4 discursos valientes por uno eficaz, ¿no? Es decir, que la acción externa de un Estado dé resultados a 4 o 5 declaraciones, por duras que sean, como las que hizo Calderón en el Congreso de los Estados Unidos o el espectacular que puso en la frontera. Los resultados no siempre son buenos. Yo creo que en materia de política exterior no puede haber novedades si internamente el país no cambia. Lo que decía Crespo, es decir, si tienes una realidad estructural ligada a la violencia, aunque el presidente, para fortuna de todos, ya no esté con el monotema de la violencia, Peña raramente habla del asunto, el tema sigue ahí, la imagen que proyecta al exterior es esa, y la segunda, pues no puede haber política exterior simplemente porque nombres a sutano, perengano, a quien tú quieras. Va a haber política exterior en este país el día en que empiece a interesarle a los actores que hacen política el tema. Por ejemplo, ¿cuál es el papel o el posicionamiento de los partidos políticos respecto a la sucesión en Venezuela? Tú echas un vistazo a la prensa brasileña, a la prensa argentina y a otras prensas latinoamericanas y el tema está allí. O sea, la discusión de qué va a pasar en Venezuela si Chávez no se reintegra o qué va a pasar si se reintegra. Es un tema sobre el cual hay posicionamientos y hay posibilidades de discutir políticamente. Aquí lo vemos a la distancia como si Caracas fuera África o más lejana, por tanto ahí hay una carencia general.
digamos, de la estructura nacional para discutir los temas de política nacional. No solo es un tema del gobierno, pero tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante. Bueno, y así como dijimos que el gobierno federal arrancó bien en términos de imagen, de recibir compromisos, de formar pactos, de ya tener algunos avances específicos en materia legislativa, se ha dicho mucho que el gobierno capitalino, pese a la gran popularidad de quien fue el candidato, Miguel Ángel Mancera, que ganó por 40 puntos de diferencia respecto al segundo lugar, se le veía como un candidato muy fuerte, como un personaje muy importante, pues en realidad ha arrancado con el pie izquierdo. Ha habido varias cosas ahí que se han generado críticas. Por ejemplo, todavía falta que nos aclaren de parte del gobierno capitalino, no es solamente el que nos tiene que aclarar lo que pasó el 1 de diciembre, es decir, quién estaba detrás de esos actos vandálicos, por qué el tan mal desempeño a la hora de capturar a quien fuera y que resulta que muy pocos de esos estaban realmente con elementos de culpabilidad y otros pues, a la mitad, y muchos de los que sí estaban haciendo actos vandálicos pues quedaron libres. En fin, hay varias cosas, no nos han dicho ahí quién fue, quién lo planeó, porque no fue espontáneo, porque de ahí se derivan mucho de las responsabilidades y de la versión que tiene la sociedad también, porque mucha gente dice, fue el gobierno, o el federal o el capitalino por tales razones políticas, etcétera, cosa que yo no creo. Entonces dicen, no, pues fue a la izquierda, pero tampoco creo como tal, pero a lo mejor ciertos grupos. Pues cada quien tiene la versión que le conviene y no sabemos, no tenemos una versión oficial de qué pasó. Y luego los cambios en la Asamblea, que eso responde a la Asamblea, para liberar a quienes tendrían que haber cumplido una pena muy alta, que quizá podríamos decir, bueno, pues sí está muy alto y las pruebas son débiles, pero creo que no se resuelven ese tipo de casos cambiando la ley para que puedan salir por fianza, ¿no? Yo veo tres problemas. Uno, el partido que se ha debilitado hasta convertirse en una estructura, pues francamente burocrática, ¿no? Es decir, no veo un partido de la Revolución Democrática que milite en prácticamente todo y que discute prácticamente todo, estar pasivo frente a este tema y decir, esperemos que nos diga efectivamente el gobierno qué vamos a hacer con el asunto del abuso policíaco. Parece gravísimo, gravísimo que lo dejen pasar porque finalmente quien hoy es responsable de seguridad pública era el procurador y quien empapeló y encausó a buena parte de que los que ni la debían ni la temían en esa protesta está hoy en el gobierno. Y un partido vital, un partido que tenga efectivamente esa vida interna, debe saber reconocer que si la represión o la brutalidad policíaca viene de tu propio gobierno, tienes que tener la entereza y el valor de denunciarlo. Igual que cuando tienes un fin de semana trágico como el que tuvimos este fin de semana que termina, 18 muertos, le preguntan al secretario general del PRD, oiga, ¿y qué opina de eso? No, es un tema atípico, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es decir, esta voluntad de no ser efectivamente una, digo, conciencia crítica, finalmente es el partido del gobierno, pero una tapadera. A mí me preocupa mucho esta imagen de partido oficial que el PRD ya tiene en la capital, y lo demás que no lo agregabas tú es el tema de los perros. Es decir, el asunto más allá de la anécdota es clave. Murieron 8 personas y el gobierno de la ciudad dice que murieron por canes asesinos. Los han tenido que soltar a todos porque finalmente los que tenían no eran los responsables. Parece de risa, pero hay 8 muertos. Y por supuesto creo que el gobierno de señor Mancera debe empezar a aglutinarse adecuadamente. Yo atribuyo este arranque un poco torpe a que vienen de diferentes playas, todavía no sé, han terminado, digamos, de conjuntar, pero en los próximos días estos temas, finalmente estamos hablando de vidas humanas y de brutalidad policíaca, si hace falta una expresión clarísima, una expresión política de primer orden del gobierno y del partido en el gobierno. Si comparamos lo que decíamos en el segundo bloque, cuando hablábamos del gobierno de Peña Nieto, el gobierno de Peña Nieto, el federal, llega con una estrategia mediática y propagandística muy clara y toma algunas medidas sustanciosas que han sido bien vistas. El gobierno capitalino, por el contrario, se ha visto flojo, sin energía para abordar la parte mediática porque no ha habido una presentación enérgica de la cual el jefe de gobierno diga sobre el 1 de diciembre, en tantas semanas o en tantos días yo voy a dar personalmente, voy a dar un informe porque es bastante grave el asunto, etcétera, el silencio. Y también con el tema de los perros, que es simbólico, tiene que ver con
aquellas zonas de la ciudad que son tierra de nadie, en las cuales el gobierno capitalino no está presente. El Cerro de la Estrella es una de ellas, que también no pareciera haber conciencia en el gobierno capitalino, que esperamos un pronunciamiento mucho más claro, y en eso hay que reconocerle a Marcelo. Siempre estaba en los temas del momento y siempre salía por Twitter o con declaraciones. En suma, no creo que se den cuenta que, o si se da, no parece, que la capital tiene a los ciudadanos más criticones y desconfiados de todo el país, lo cual tiene cosas buenas y malas, porque pues desde fuera se critica a los capitalinos o a quienes vivimos en la capital como sangrones, gandallas, entre otras cosas, pero si uno revisa la confianza en el Distrito Federal, sí hay una exigencia y hay una sociedad bastante más organizada que en todos los temas exige resultados. Y el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en efecto, coincido, no nos está respondiendo. Yo también creo que deben decirnos qué pasó el 1 de diciembre, ¿no? El silencio no basta. Yo voy a retomar uno de los temas que tocaste cuando hablamos del gobierno de Peña Nieto, que hablabas de que eran buenas señales importantes, significativas, los nombramientos de personas, para dar algo positivo en relación con el gobierno de Mancera. Nombró, por ejemplo, a Cuauhtémoc Cárdenas, coordinador de Asuntos Internacionales, lo cual no es un gran puesto, pero es una señal importante de cohesión política en torno de una figura como es Cuauhtémoc Cárdenas, que está distinguida de la de López Obrador, que ha sido el jefe político de esta ciudad. Oficialmente fue el segundo jefe de gobierno. El segundo, porque el primero fue el propio Cárdenas, y está dando pues una especie de cohesión o de cemento político para el armado, y también dio algunas señales de pluralidad. Por ejemplo, se trajo al exsecretario de Salud del gobierno anterior, de Felipe Calderón, como secretario de Promoción Económica o de Desarrollo Económico en la capital. Entonces, y también por último, Mancera finalmente nunca se ha afiliado al PRD. Hasta donde sabemos, su compromiso es con el grupo político, con la franquicia del PRD, pero no con ninguno de los grupos políticos que integran este partido y que siguen en la rebatiña y en la confrontación. Parte de esta inactividad yo creo que se debe a que la confrontación no ha terminado, ni la distribución de posiciones y de posibilidades de trabajo político ha terminado entre las tribus, entre las distintas corrientes del PRD, en las delegaciones y en otras posiciones importantes que tiene. Yo creo que puede ser muy significativo este tema que tocaba Leonardo muy bien, en el sentido de que de los 18 asesinatos cometidos este fin de semana, del viernes al domingo, todos ellos fueron declarados como inconexos uno con el otro. No hay ninguna relación porque la primera hipótesis, la primera interrogante que se hace la gente es, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el narcotráfico o con el crimen organizado, que es el causante de los principales asesinatos u homicidios que está habiendo en todo el país? Casi siempre las huellas son de que ha sido el crimen organizado el que ha cometido, sobre todo cuando son tantos en un fin de semana. Estos 18 son en 6 o 7 delegaciones y dicen que no hay ninguna conexión entre ellos, que cada uno son casos aislados. Pero aún así a mí me parece que la reacción del gobierno es mala, porque a mí no me tranquiliza en absoluto decir, mire, mataron a una señora a palos en el centro por robarla, y a otro le robaron no sé cuánto y también lo mataron a cuchilladas, o un pleito en el Álvaro Obregón. Es decir, el tema de la concepción de lo que es la violencia en la ciudad requiere una respuesta política, una señal política, de que están efectivamente en condiciones de contener el asunto. Hoy publica un diario que una buena parte de los mandos policíacos se los llevó el doctor Mondragón a la parte federal y que la Ciudad de México estaría en estos momentos sin la capacidad policíaca
digamos, De gerencial para llevar adelante todo esto. Yo creo que si la autoridad sale y dice, oiga, no tienen conexión más que los 3 de Iztapalapa y los 2 de Tláhuac, 5 que claramente son ejecutados, lejos de generar tranquilidad. Ese no es el mensaje político de un gobierno, es un mensaje político del Ministerio Público que diga a qué ventanilla mando cada uno de los temas. En fin, creo que más allá de la composición del gobierno, sí hace falta en la gran línea, el gran discurso político del gobierno de Mancera. Que también luego hay otros traspiés por ahí que han salido, pero que juntos justamente están proyectando esta imagen de, pues, de falta de habilidad, ¿no? Ahorita política, eso se puede corregir. Después recordemos que Mancera no tenía propiamente una trayectoria política, que incluso no es miembro del PRD. Quizás se pueda corregir, pero por ejemplo esto de decir se van a cobrar para el alumbrado público nuevos impuestos, oye, pues si ya los impuestos están pagando, y al final de cuentas ya nadie se quiso hacer responsable de ese asunto, pero de nueva cuenta es decir, bueno, pues ¿en qué están pensando? Pero en fin, nos tenemos que ir y los esperamos para la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado.